Sí, muy buenas noches. Gracias, profesor Félix, por su cordial invitación. Sí, y gracias también a ese público, unos que nos están viendo y otros que nos están escuchando. Vengo a hablarles de una creación intelectual, pero previo a ello quiero hacer énfasis en lo siguiente. Este trabajo que le vamos a presentar por estos medios está fundamentado en estudios o en investigaciones científicas rigurosas y de mucha seriedad. Le digo investigaciones científicas, 3 estudios que se hicieron, uno en el ámbito sociocultural, otro en el ámbito etnológico y el tercero en el ámbito antropológico. Son esas 3 investigaciones uno de los elementos que le sirven de base de sustentación para la creación de este método. Es decir, se hizo una combinación de lo que es la investigación propiamente dicha con lo que es la filosofía de la ciencia. Y es enmarcado dentro de lo que es la filosofía de la ciencia que está ubicado el método inverso de investigación como un método o como un procedimiento nuevo que nos permite hacer investigación de manera diferente a como se ha procedido convencionalmente hasta el momento. Ese método es producto de un trabajo de 30 años que se inicia en el año 92 en el Liceo de Boconoito, específicamente en el laboratorio de biología, se prende la chispa para la creación del método. Pero también se le da continuidad en ese trabajo que desarrollé académico en 2 universidades, en la Universidad Ezequiel Zamora de Guanare, durante 8 años, y en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, durante 30 años de labores. Son eso, y la otra arista es los trabajos de investigación que se realizaron en materia de fiebre hemorrágica venezolana en los municipios Guanarito y el municipio Sosa del estado Barinas. Guanarito en el estado Portuguesa y Sosa en el estado Barinas. Son esos elementos lo que le sirven de base de sustentación a la creación de este nuevo procedimiento para hacer investigación. Muy bien, profe. Ahora, cuando hablamos de la fiebre hemorrágica, hemos visto que se le ha venido llamando a la fiebre hemorrágica el ébola venezolano, ¿sí? Cuando hablamos de fiebre, ¿estamos hablando exclusivamente de la fiebre hemorrágica o hay un conjunto de tipos de fiebre en ese sentido? Bueno, cuando se habla de fiebre hemorrágica venezolana, es una enfermedad de carácter febril, endémico de los llanos centro-occidentales. Y los llanos centro-occidentales están conformados por los estados Portuguesa, Barinas, Apure, Cogede y Guárico. Es endémica de esos 5 estados. Ahora, ciertamente existen fiebres hemorrágicas similares en Bolivia con la fiebre hemorrágica boliviana, en Brasil la fiebre hemorrágica brasileña, en Argentina la fiebre hemorrágica argentina, todas causadas igualmente como la fiebre hemorrágica venezolana por virus del género arenavirus, pero virus del nuevo mundo, porque también tenemos virus del género arenavirus
del viejo mundo. Y estos virus del género arenavirus del viejo mundo también producen o causan fiebres hemorrágicas muy similares a la nuestra, pero en este caso en el África. En este caso, en el África como tal, por reunir las mismas características de ser un país tropical. Resumiendo, las fiebres hemorrágicas causadas por virus, de las cuales les estoy hablando y les estamos hablando por este programa, son eminentemente tropicales, y además de ser tropicales son zoonóticas, es decir, tienen la intermediación o intervención de animales como elementos intermediarios para llevarlas hasta el ser humano. En este caso, las fiebres hemorrágicas causadas por virus, tanto en Sudamérica, específicamente en Venezuela, y las causadas en el África, los animales intermediadores son los roedores, diferentes especies de roedores. En el caso venezolano, hasta ahora se conocen 10 roedores como reservorios del virus, y que esos son los que andan propagando o esparciendo el virus por los diferentes ambientes de esos llanos venezolanos, de los llanos centro-occidentales. Y bueno, ya eso me acerca un poco más a otra pregunta muy importante, profe. Cuando me habla de esos roedores, específicamente, ¿qué roedores son? Y si en el proceso que ha habido, desde que usted inició la investigación, ¿verdad?, hasta el presente, ¿siempre ha sido el mismo roedor o se han ido sumando otros roedores más a este proceso? Ok, inicialmente cuando aparecen los primeros casos de la fiebre en el año 81, del año 81 al año 88 se registraron 15 casos. Y es en el año 89 donde se hace un registro numeroso de casos con la característica de epidemia. Ahora, es en el año 90 que se determina cuál es el reservorio real del virus. Y se determina que el reservorio real es el roedor Sigodontomys brevicaudus. Este es el ratón que habita en arrozales. Características, por las características siguientes: portuguesa, varinas, guáricos, parte de Cojedes y Apure son áreas donde se siembran ese cultivo. Por lo tanto, esas áreas les sirven de hábitat y de fuente de alimentación para la existencia de ese roedor. Estoy hablando de que en el 90 se determina por primera vez, pero posteriormente en todos los estudios que se le ha dado continuación, en el momento que les estoy hablando, se ha determinado la presencia del virus guanarito, que es el agente etiológico, el agente que causa la fiebre hemorrágica, además del Sigodontomys brevicaudus, en 9 especies de roedores más adicionales, como el Poechemys guarae, que es la rata que habita, es de hábito arborícola y habita en las áreas cercanas a los cultivos de arroz, y no solo a los cultivos de arroz, sino a los cultivos de cereales. Existe también entre ellos el Mus musculus y el Ratus ratus. Estas dos últimas especies son de hábitat doméstica y peridoméstica. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos especies últimas que les he referido viven en las casas y en las inmediaciones de las casas de campo. Muy bien. Ok, estas dos últimas especies también habitan a nivel urbano, a nivel de las ciudades de
esos 5 estados. Profe, ¿esos ratones que nosotros encontramos en la casa de repente son los mismos o no son la misma clase? Por ejemplo, los ratones a los que yo le pongo la trampa aquí en la casa porque vienen se meten y los gatos los andan persiguiendo, ¿son ese mismo tipo de ratón o son otra clase? En el caso de el músculo y el ratus sí son. Okay. Pero también en la casa nos conseguimos otras especies de ratones y ratas, porque hay que diferenciar que ratón es una cosa y rata es otra. Una de las características fundamentales para diferenciarlos es por el tamaño. Generalmente las ratas son de mayor tamaño que los ratones. Pero en este caso también es prudente que les haga mención, además de esas 3 especies de roedores, a otra especie, que en este caso es el Oryzomys fulvensis. Esta sí es una especie de rata, una especie de ratón que habita exclusivamente en las áreas de cultivo de arroz. No lo encontramos en las casas, en el hogar. No, este es exclusivo, vive eminentemente o exclusivamente en el medio rural. En el medio rural. Y vive exclusivamente en las áreas adyacentes a los cultivos de arroz, porque su fuente de alimento es exclusivamente el grano de ese cereal. Ahora, quiero hacerles también la acotación siguiente. En mis estudios que he realizado, yo estoy considerando lo siguiente, que hay 2 marsupiales que yo considero que son reservorios potenciales del virus guanarito. ¿Cuáles son esos marsupiales? Es el Didelphis marsupialis, que es el churro come gallina. Es decir, ese animal que vive en las inmediaciones de las casas, a nivel urbano vive incluso en paredes de las casas, y a nivel urbano, rural vive pues en todas las... Hablamos del churro, pero estamos hablando del rabipelado. El rabipelado, el churro, el faro, lo mismo. El faro, el camuquenqui, esos son los nombres populares. Pero la zarigüeya. Zarigüeya. Exacto. Pero el nombre científico es Didelphis marsupialis. Y el otro marsupial que yo considero que es reservorio potencial del virus es la Marmosa robinsoni. Este es un marsupial más pequeño, pero que habita exclusivamente, principalmente en las áreas de cultivo de musácea, es decir, en topochales y platanales. Este se caracteriza por ser un animalito muy agresivo. Cuando uno se lo encuentra, trata de venir hacia uno para agredirlo. ¿Por qué yo digo que estos 2 marsupiales son reservorios potenciales? Por 3 razones. Primera, ambos marsupiales son de hábito nocturno. Ambos marsupiales comparten territorios o áreas comunes a la que ocupan los roedores o los ratones y ratas. Y ambas especies incorporan en su dieta alimentaria roedores. Entonces, esas son las razones por las cuales yo asumo que pudieran ser reservorios. Si se comen o incorporan en su dieta un roedor contaminado, es probable que eso lo incorporen en su cuerpo. Pero esto es una hipótesis. Claro. Ahora, es uno de los estudios que está en la fase de proyecto para desarrollarlo desde el año 2009, pero hasta el momento no se ha podido realizar. ¿Qué se piensa hacer en ese estudio? Pues pensamos hacer la distribución biogeográfica de esos 2 marsupiales desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 1.600 metros sobre el nivel del mar. Es decir, comparativamente hablando, podemos hacer el estudio desde
las barrancas del río Apure hasta la ciudad de Trujillo en el estado de Trujillo, que la ciudad de Trujillo está a 1600 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué hacer este estudio sobre esos dos roedores? Por lo siguiente, si en ellos se determina la presencia del virus, ellos se convertirían en este caso en los propagadores o diseminadores de ese virus desde los llanos a los Andes. Muy bien. Bien, amigos, estamos conversando, porque aquí tenemos, profe, ya tenemos varias personas que están conectadas, que están enviándole saludos. Por aquí los saluda Carlos Morales, profesor Enrique, saludos, el excelente profesor y tutor de metodológico, dice Carlos Morales. Nos está saludando también nuestro amigo Jesús Trejo, el poeta, escritor Jesús Trejo, gran amigo, hermano. Gracias por estar acompañándonos en este programa de Radio Aventura, Rumbeando Mundo. Hoy estamos rumbeando en el mundo de la ciencia, de la medicina, de la educación, con el doctor Enríquez Álvarez. Y les recuerdo, para los que están allí conectándose, que estamos de manera simultánea, tanto en nuestra radio web, Radio Aventura Radio Web. También estamos a través de TikTok y por supuesto, el canal de Facebook, que es donde estamos viendo en primer plano esa intervención del profesor Enríquez Álvarez, quien hoy gentilmente nos está acompañando para hablarnos de ese importante trabajo que está realizando. Profe, tú me hablabas ahora de los vectores, ¿no? Que estamos hablando, que son esos animales que transmiten la enfermedad. Pero cuando yo recuerdo yo creo que hace más de 15 años, cuando tú estabas con una fotografía, un trabajo que estabas haciendo, las primeras visitas que hiciste a Guanarito, y me contabas algo sobre cómo esa enfermedad entró a muchos hogares y prácticamente devastó varias familias. Cuéntanos un poco, no con intenciones de crear algún tipo de, si se quiere, de temor, no, sino más bien un poco más de detalle para que ustedes sepan lo que significa esta enfermedad en el seno familiar. Háblanos un poco de esa experiencia, profe, de lo que tú encontraste en los hogares en Guanarito, donde había entrado la fiebre hemorrágica. Ok, profesor Félix, por eso hicimos la acotación al inicio de la presentación, que esta intervención de hoy, o este compartir de hoy, tanto sobre la fiebre hemorrágica como del método inverso de investigación, eso estaba fundamentado en investigaciones científicas rigurosas. Rigurosas y serias. Y muy serias. Claro. Entonces, en ese sentido, es que estamos hablando aquí. Muy bien. Estamos haciendo esta comunicación. Fíjese, en relación a lo que estás preguntando, las personas del medio rural con las cuales he estado haciendo los estudios son infestadas con el virus de la siguiente manera. La mayoría de los afectados son trabajadores entre la edad de 14 a 54 años. ¿Por qué jóvenes de 14? Porque es el papá que tiene 54 años y este muchacho de 14 es un nieto o es un hijo de ese señor, porque esos muchachos forman parte de la mano de obra campesina. Estos trabajadores en el inicio de las jornadas van a sus áreas de siembra, bien sea a áreas mecanizadas o áreas de conuco. Y en esas áreas mecanizadas donde está la siembra de los cereales o de las oleaginosas como el ajonjolí y el girasol, e incluso el mismo algodón, en esas áreas son visitadas por las ratas y ratones.
Y ahí en esa visita, en búsqueda de alimentos, ellos orinan y ellos hacen su pupú o hacen pupú. Ujú. En el pupú y en las orinas ellos expulsan el virus al ambiente. Llegan estos trabajadores y por el virus reunir la condición de una micropartícula, al tener contacto con esas heces o con esas orinas, la partícula o el virus es suspendido. Y en este caso, el roedor es el reservorio y el vector es el aire. Es decir, al ser removido el virus por el paso o el movimiento que haga el trabajador en el campo, este es suspendido y es el aire el que lo va a llevar y va a ser incorporado a través de las fosas nasales. Es decir, la gente se infecta es a través de la incorporación del virus vía fosa nasal. Eso en el campo. También serán casos y se registran con regularidad casos de niños y de amas de casa que se enferman con esta fiebre. Este es el caso de la ama de casa campesina que en la mañana se levanta a hacer su café y al remover la ceniza que está en el fogón con unas plumas que generalmente es que se limpian, ahí en ese momento se suspende el virus y esa es la razón que explica por la cual esa persona o esa ama de casa se contamina o se contagia o se infecta en este caso. Pero a la vez, ese muchachito que está ahí o esos muchachitos que están ahí esperando la tacita de guayoyo que haría su mamá, también son infectados por esa vía. Entonces, esos son dos momentos en los cuales se infesta a las personas que viven en el campo. También se da el caso de muchos visitantes que van a esas áreas donde está presente la enfermedad y producto de ese roce que ellos tienen con ese ambiente, también son contaminados. Ahora, yo voy a hacer una acotación acá. Ellos son, pienso yo, que tienen mayor vulnerabilidad o mayor susceptibilidad a ser infectados, porque ellos carecen de algo que yo denomino rusticidad inmunológica. ¿Qué es la rusticidad inmunológica? Es esa resistencia o esa defensa que tienen los que vivimos en el campo a ser menos infectados con el virus guanarito, cosa que no tiene la gente que va de la ciudad al campo, porque no carecen de esa rusticidad. Son más vulnerables. Son más vulnerables y son mayormente contaminados. Se da caso de que han ido familias, por ejemplo, en los meses de diciembre o en temporada de Semana Santa, y de 5 personas que han llegado en su vehículo, 4 han resultado afectadas con la fiebre hemorrágica. Profe, ¿y cómo es ese proceso? Una vez que la persona, en este caso, inhala, ¿no?, el virus, hay un proceso, por supuesto, para ser un virus tiene un ciclo, ¿no? Pero, ¿cómo es ese proceso y a partir de qué momento comienzan a manifestarse los síntomas de la enfermedad? Ok, se tiene conocimiento hasta ahora que el virus ingresa por la vía respiratoria y el virus se aloja en el vaso. Y es a partir del 4º o 5º día que comienza a darse las primeras
manifestaciones de la enfermedad. Es decir, se comienza a sentir dolor de cabeza, se comienza a sentir rechazo a la luz, comienzan a sentir algunos que manifiestan vómitos. Y entre ese cuarto o quinto día y el día 10, la enfermedad avanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente nuestros pares campesinos nos comienzan a automedicarse. Y esa automedicación muchas veces es contraproducente, porque en los años que yo estuve haciendo los trabajos de campo, veía que tomaban medicamentos que lo que hacían era acelerar la hemorragia. Entonces, lo que uno le recomienda a esas personas es que en el momento que ellos tengan esa sintomatología, acudan de inmediato. ¿Cuáles son esos medicamentos que aceleran, profe? En este caso, yo los veía que tomaban aspirina. Aspirina. Porque controla la fiebre, el dolor de cabeza. Sí, pero ¿qué pasa? La aspirina diluye la sangre. Y al diluir la sangre, entonces viene la hemorragia masiva. Ahora, otra cosa que hay que tener presente, desde el momento que no se sabe en qué momento se infecta la persona, hasta que comienzan a sentirse los primeros síntomas o a manifestarse los primeros síntomas, es que hay que acudir a solicitar la atención médica lo más rápido que se puede. Algo muy importante, profe. Así como usted me dice, párese ahí. Profe, una persona, un grupo de personas, una familia que vaya a un centro asistencial para ser tratado porque tiene síntomas. Claro, mucha gente a lo mejor tiene síntomas de esa enfermedad y no lo sabe. Sí, puede ser, bueno, tiene un dolor de cabeza, una cosa. La pregunta es la 10.008. ¿Hasta qué punto nuestros médicos, enfermeros, centros de asistencia están preparados desde el punto de vista informativo? No vamos a hablar del conocimiento, no vamos a hablar de que si hay o no hay inyecciones, no. Del conocimiento de cómo actuar ante eso. Hay una educación bien, digamos, bien llevada en cuanto a cómo actuar de nuestro personal médico. Bueno, esto es un tema bastante sensible. Claro. ¿Por qué sensible? Porque en los inicios de la enfermedad, el personal de salud y todos los que estábamos vinculados al medio rural del municipio Guanarito, eso se desconocía. Y entonces en los inicios fue tratado como un dengue hemorrágico. En el transcurrir del tiempo ya la gente se ha ido preparando. Cuando digo la gente, es decir, el personal de salud, tanto el personal de enfermería como el personal médico, como el personal de bioanalista y como el personal que complementa los servicios de salud, se han ido preparando, se han ido documentando. Sin embargo, yo digo lo siguiente, yo les tengo una propuesta a nivel de la publicación, primero la evaluación, la edición y la publicación de una guía pedagógica orientada y dirigida exclusivamente al personal de salud que hace vida en los 5 estados llaneros. Pero esa guía solamente está en fase de proyecto. Eso es una guía que tiene 96 páginas, pero solamente está hasta ahora escrita con un lenguaje técnico-científico. Hay que hacer la traducción de ese lenguaje técnico-científico a un lenguaje más pedagógico para que le llegue
mejor al personal de salud. Hay que hacer alianzas. Okay. Cuando digo que hay que hacer alianzas entre las universidades, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, para que se publiquen y se distribuyan esos materiales educativos tanto para la comunidad en general como para la comunidad de salud que hace vida en los estados llaneros. Profe, vamos otra vez, tenemos por aquí a nuestros amigos que nos están saludando, estudiantes suyos, gente que está conectada a través de Facebook. Les recuerdo que estamos, y luego de esta pausa, profe, de saludos y de comunicación, de interacción con nuestros usuarios, nuestros amigos a través de los medios, le voy a dejar algo por allí, un poco para que cuando volvamos me hable un poco acerca de si existe un tratamiento para eso, cuál es ese tratamiento y las medidas, ¿no?, para prevenir la fiebre. Mientras que el profesor está probando un poquito el té que nosotros tenemos por aquí, les recuerdo que estamos conversando con el profesor Enrique Álvarez. Él inició como docente suplente en el año 1997 en la Escuela de Monterralo, municipio Guanarito. Fíjense, hay una vinculación allí con lo referente a su estudio. Fue funcionario del Ministerio del Ambiente en las áreas planificación, gestión, educación ambiental y manejo de cuencas entre los años 1990 al 93 en Guanare, Estado Portuguesa. Fue docente del pregrado, posgrado y extensión de la UPEL entre 1989 y 2022. UNEYES Guanare en el año del 90 al 2000 y en el Ministerio de Educación en Boroconuito, Estado Portuguesa, del año 92 al 2017, del cual ya está jubilado. Es profesor titular jubilado de la UPEL, Barinas 2022 y docente 6, jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Boconóito 2017. Se inicia en la investigación en el año 76, siendo estudiante de la Universidad de los Andes, habiendo realizado hasta el momento 35 investigaciones, de las cuales 3 han sido sobre la fiebre hemorrágica venezolana en los municipios Guanarito y General Pedro Felipe Sosa Bermúdez de Ciudad de Nutrias. Tiene pendiente por realizar un estudio sobre distribución biogeográfica de los marsupiales, el rabipelao y marmosa, la comadreja como reservorios potenciales del virus guanarito, agente productor de la fiebre hemorrágica venezolana, como él hace un rato nos estaba hablando del rabipelao, la zarigüeya, el faro, en fin, como vector de esa enfermedad. Ahora tenemos por aquí a nuestro amigo Carlos Eduardo Escalona. Te está enviando un saludo, profe. Saludo, profesor Enrique. Arnaldo Erazo. Saludo, doctor Enríquez. También está por aquí conectado nuestro amigo Arnaldo. Alexander Núñez. Un gran saludo, estimado colega. Que deleite escucharte. Un dominio extraordinario, dice Alexander Núñez. Jorge Figueredo Figo, que por cierto hoy estuvo con nosotros en la actividad con los niños de Radio Aventura. Saludos al maestro Enríquez Álvarez, culpable también de que la Unidad Arte sea una realidad en Barinas, dice nuestro amigo Jorge Figueredo. Carlos Morales, que ya hace rato nos había saludado, y por supuesto nuestro hermano, amigo, poeta Jesús Trejo, quien está también conectado en este momento a este en vivo de Radio Aventura. Recuerden, Radio Aventura, rumbeando mundo con Radio Aventura, y hoy estamos conectados de manera simultánea a través de la radio web Radio Aventura, por supuesto la página en Facebook y en TikTok. Profesor, tratamiento y medidas para evitar la enfermedad. Ok, hasta el año 2018, o a partir del año 2018 fue que se comenzó a aplicar en el hospital de Guanare una droga que se llama ribavirina, es un antiviral. Con eso se ha tratado a partir del año 2018 hasta ahora
las personas que llegan al hospital de Guanare con la enfermedad. Es una droga de procedencia alemana y bueno, estaba desde el año 2008, pero no se había podido aplicar por razones éticas y que había que tener la anuencia de las iglesias de este país, de las academias de ciencias, de la academia de medicina, de las universidades. Bueno, sí, una vez que la Iglesia Católica firma, ahí fue que se pudo comenzar a aplicar esa droga, que se denomina ribavirin, a los pacientes. Vale. Tengo conocimiento que se está aplicando en el hospital de Guanare, me imagino o deduzco que también pudiera estarse aplicando en el hospital de Barinas, como los centros de salud donde mayormente concurren los afectados por la fiebre. Porque es el área, la zona de mayor acción de las ratas y donde está la enfermedad. Sí, son los dos estados donde se ha dado el mayor número de casos, desde el año 81 hasta el momento que les estoy hablando. Y tenemos que tener presente también que si bien nosotros, inicialmente la fiebre se denominó fiebre de Guanare, esa enfermedad ya se pasó para 4 estados. Y ahora en este momento hay mayor número de casos en el estado Barinas que en el estado Portuguesa. En el estado Portuguesa se ha registrado la enfermedad en 6 municipios, pero de los 12 municipios de Barinas ya está presente en 8 municipios. Es decir, la enfermedad se ha ido propagando, se ha ido pasando de una área geográfica a otra. Eso para tenerlo presente. Ahora, ¿qué medidas hay que hacer para evitar lo menos posible de ser afectado o infectado con la fiebre hemorrágica? Una de las medidas desde el punto de vista científico sería la creación de una vacuna. Si se logra crear una vacuna y se logra crear unos medicamentos nacionales, tendríamos más a la mano ese medio de control científico técnico de la enfermedad. Eso hay que hacer. Ahora, ¿cuándo y quién lo va a hacer? Termino de ver hace poco que se creó la Universidad Nacional de las Ciencias y que esa Universidad Nacional de las Ciencias, más la Universidad de los Andes, Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Zulia, que tienen facultades o escuelas de farmacia, la Universidad Santa María, que también tiene su escuela de farmacia. ¿Será que hay que hacer un gran equipo con esas universidades para hacer la investigación y desarrollar la posible vacuna y hacer la investigación y desarrollar los posibles medicamentos para enfrentarlo? Eso desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de salud. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas que puede hacer el mismo campesino para ser menos afectado. Una de las medidas que pudiera hacer el campesino es mantener el área en las inmediaciones de la casa limpia en un radio de 60. ¿Por qué mantenerlo limpio? Porque si eso está cubierto de vegetación, esa vegetación sirve de refugio y de pasadizo de los roedores que están en el campo o en las zonas aledañas a la casa y pasan y entran a la casa. Si eso se mantiene limpio, es una medida. Otra medida sería crear la figura de lo que se denomina en el llano los pretiles. ¿Qué es un pretil? Un pretil es colocar al lado de cada pared, de cada una de las paredes de la casa, un trozo de leña.
Y ese trozo de leña sostenerlo con unas estacas de la misma madera que existe en la zona, y ese espacio entre ese trozo de madera y la pared se rellena de tierra. Y esa es una de las maneras de controlar en qué momento puede llegar el roedor a abrir madriguera o cueva para entrar a la casa. Eso es una medida de control. Otra medida de control es resguardar los alimentos en cajas de madera o en cajas metálicas, más en cajas de madera, porque eso es un material que lo dispone los pares campesinos y que puedan hacer uso de él para construir sus cajones y resguardar su comida para que el roedor no llegue a comérsela en la noche y le deje el virus una vez que hace el proceso de roer y deja la saliva. Y en la saliva él deposita el virus donde come. Esa es otra medida. Y otra medida que se puede hacer muy aplicable es no dejar restos de comida de animales domésticos durante la noche. ¿Por qué? Porque el roedor, si no tiene disponibilidad de alimentos, si no lo invitas, él no va a venir. Si no está aquí disponible en la casa, él no va a venir. Exacto. Entonces esas son medidas aplicables. Sí, existen otras medidas, pero sí sería bueno ahora hacer mención, profesor Félix, al parto que dio la fiebre hemorrágica. ¿Y cuál es el parto que dio la fiebre hemorrágica? La creación del método inverso de investigación. Vamos para allá, pues. Vamos para allá, que aquí tenemos otras personas. Mire, para un poco abonar en lo que dice el profe, es muy importante eso. La invita, porque es que los ratones trabajan articulados, ellos trabajan en equipo. Y ellos envían a un ratón que vaya, y si ese ratón detecta que hay comida, todos van a llevar. Entonces eso es muy importante, porque no le deja, como que dice, tarjeta de invitación, ¿no? Para que vengan a entrar a la casa. Fíjense, por aquí siguen nuestros amigos escribiendo. Villegas Karina escribe: saludos, viendo la entrevista. También por aquí el amigo Domingo José Quintero escribe: saludos, doctor Enríquez. Es interesante la difusión del tema de este virus. Bueno, muy bien, gracias por ese comentario. A ver cómo estamos por aquí, por TikTok. Por aquí, saludos a Ender Fernández, a Miguel Carballo, Ofelia Pérez, Alicia Contreras, Ketty Chan, que están conectados por aquí en el programa. Carlos Alexis subió, está arriba conectado. Gracias, Carlos Alexis, por estar allí. Bueno, quienes estén arriba y estén abajo, recuerden en lo posible dar algunos me gusta para que se difunda, el en vivo y TikTok lo promocione y pueda llegar a más gente, y bueno, no lo vayan a reportar. Gracias, por supuesto, al apoyo que ustedes están dando por allí. Saludos para todos. No sé si por allí pasó Sofía Herrera. Bueno, en fin, estamos, bueno, les digo, en esta transmisión simultánea en la radio web, en Facebook y en TikTok de Radio Aventura. Así que bueno, para todos ustedes un inmenso agradecimiento. Ahora, fíjense, el profesor Enrique Álvarez, en ese trabajo del que nos está hablando, de todo ese proceso ya de 30 años con la fiebre hemorrágica, a medida que él fue llevando todo el procedimiento, todo lo que iba haciendo, él se encuentra con que están haciendo algo nuevo, y es de lo que él nos va a hablar ahora, porque es un parto, ¿verdad? Algo que nace de un trabajo inicial, produce algo genial, y el profesor ahorita nos va a hablar entonces de ese proceso, profe, que usted llevó y de lo que ha significado en cuanto a ese nuevo método. Ok, antes de abordar eso, el parto del método por la fiebre hemorrágica, tú hiciste un comentario al final
de los ratones. Los roedores se caracterizan por tener el siguiente comportamiento. Quienes mandan en las comunidades de las diferentes especies son los ratones jóvenes o las ratas jóvenes. Y los obedientes o los que le obedecen son los ratones o las ratas viejas. Y entonces, ¿qué pasa? Los ratones jóvenes, cuando ven algo extraño en su ambiente, es decir, cuando ven que se les agrega un raticida, ellos eligen a uno de los más viejos que vaya a comer de eso. Va ese señor ratón viejo, esa rata vieja, hace su consumo de ese raticida y esa rata muere. Pero ¿qué pasa con todos los demás ratones? Al morir la primera, los demás no, continúan. Y esa es una de las cosas que hay que tener muy claro, que no todos los raticidas son totalmente efectivos por esa conducta de comportamiento y la inteligencia de los roedores. Al morir uno, no comen más. Entonces es bueno hacer esa acotación. Por su excelente acotación, profe, excelente. Ok, ahora sí vamos a entrar en el tema del parto de la fiebre hemorrágica. ¿Por qué hablamos del parto de la fiebre hemorrágica? Producto de esos 3 estudios que se hicieron, no desconsiderando todo el trabajo académico que hice tanto en el Liceo de Boconodito como en la UNEYES de Guanare durante 8 años y la UPEL en el Instituto de Mejoramiento Profesional durante más de 30 años, trabajo pedagógico. Pero yo, para abordar este tema, me soporté o me fundamenté en el trabajo investigativo, en el trabajo científico. Por eso es que le hablo fundamentalmente de esos 3 estudios y del próximo que en algún momento se hará sobre los marsupiales. ¿Por qué se habla de la fiebre? El par parió al método. Porque bueno, en ese trabajo que se hizo de campo, en los 3 estudios, este servidor... Tu hija Erika Álvarez está en sintonía de Uruguay, está conectada en Uruguay, Okay. Para que sepa. Este servidor llegaba al campo. Esa joven, mi hija, fue quien me apoyó en los inicios, disculpe, un paréntesis, para la toma de la fotografía, porque era riesgoso ir a la zona. Bueno, era mi hija, yo me la llevaba y fue la que me sirvió para hacer las primeras filmaciones y la fotografía. Gracias. Ahora, fíjense, ¿por qué fundamentarse en estas 3 investigaciones? Por lo siguiente, porque este servidor llegaba a las comunidades a hablarles de la fiebre hemorrágica. Y en este momento voy a aprovechar a lo mejor de usar una terminología tal y cual como la empleaban mis pares campesinos, porque dos de los estudios estuvieron enmarcados dentro de lo que es la fenomenología y el otro estudio dentro de lo que es lo antropológico. Cuando yo llegaba a hablarles de la fiebre hemorrágica, ellos comenzaban a preguntarme y yo les respondía. Y en ese diálogo de preguntas-respuestas fueron los elementos que sirvieron de base para la creación del método inverso. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el campesino me preguntaba, ese lo hice yo equivalente al investigado. Y mi persona respondía, eso lo hice equivalente al investigador.
Entonces, lo inverso viene porque quien me preguntaba o quien pregunta para la creación del método no es el investigador, sino quien pregunta es el investigado y quien responde es el investigador. Profe, en el momento que tú estás en esa fase de la investigación, ¿a cuántas personas, y te estoy hablando de la globalidad de esta pregunta desde el inicio, ¿a cuántas personas ya tú le habías preguntado? Más o menos un aproximado. ¿A cuántas personas ya tú le habías preguntado cuando tú comienzas a darte cuenta que, sí, de eso que me estás diciendo? Ok. ¿Cuántas personas más o menos? Ok, bueno, eso es muy importante, y como el planteamiento, como lo está haciendo Félix, porque para ese momento ya yo había desarrollado de esas 36 investigaciones, vamos a decir que había desarrollado unas 26 investigaciones. Y en esas anteriores investigaciones, el preguntante era yo y el respondiente el investigado. Es a partir de ahí donde se pare y se invierte la manera de generar el dato científico. Y es por eso que se habla de ese parto, Ahora, ¿qué es lo que representa el método inverso de investigación? Es un proceder o es un procedimiento, sí, es un procedimiento técnico que permite generar datos de manera contraria como se ha procedido convencionalmente desde que se investiga en las ciencias sociales, humanísticas y artísticas. No tiene aplicación del método en las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque un picure o un chigüire no me puede preguntar a mí. Entonces no tiene aplicación en eso. Solo tiene aplicación donde está involucrado el diálogo entre seres humanos. Es decir, en este caso, entre el investigado y el investigador. Correcto. Ok. Fíjese. ¿Es novedoso? Sí. Porque antes solo preguntaba el investigador y respondía el investigador. Se invierte. ¿Es nuevo? Sí. Porque ahora quien pregunta es el investigado y responde el investigador. Y es esta respuesta que da el investigador la que viene a representar el dato. Pero viene a representarle el dato de manera contraria. Porque ciertamente el investigador responde y él sabe, conoce, pero aquel que pregunta tiene desconocimiento. Entonces, eso es lo que permite ese va y viene para lograr hacer investigación de manera diferente. Eso es así. Bueno, profe, mire, sigue escribiendo la gente por aquí para que vayamos avanzando. Isabel Ibáñez, felicidades, profesor Enríquez, excelente tema. También por aquí Livio Delgado, saludos Félix, excelente programa con un invitado de primer orden, felicitaciones, dice nuestro amigo Livio Delgado. Livio Delgado Godoy, poeta por excelencia de nuestro estado Barinas y bueno, imagínense, de una proyección sin igual. Por aquí, ¿quién más nos tiene por aquí? Diana Méndez, Moncada. Hola, profesor Félix. De parte de Natalia Mendoza. Ah, claro, Natalia, nuestra bella niña Natalia, que forma parte actualmente del proyecto Radio Aventura y estamos preparando, profe, para montar el Dinosaurio Azul, ¿sí? Una propuesta escénica, radial, radionovela, una narración dramatizada, en fin. Y bueno, a todos ellos un gran saludo, un gran abrazo, igualmente para quienes están conectados en TikTok y a través, quienes nos están escuchando a través de la radio web. Recuerden que en el grupo de Radio Aventura, quienes quieran entrar a la radio web, pueden encontrar en los tres grupos está el grupo de Radio Aventura tercera temporada, Radio Aventura de la primera y el Club Radio Aventura. Y algo muy importante, ¿no? Ya pueden, por favor, ir anotando sus preguntas. Ustedes que están allí, vayan anotando sus preguntas
y las pueden escribir aquí, donde están saludando, en el chat de Facebook. Pueden colocar las preguntas. Quienes estén en TikTok, igualmente en el chat de TikTok pueden hacerlo. Y si nos están escuchando por la radio, entren a Facebook para que puedan hacer su pregunta en el chat de Facebook, ¿ok? Que yo las estaré leyendo por aquí para que el profe, por supuesto, le dé su respuesta. Obviamente, las preguntas vinculadas, pueden preguntar sobre la fiebre hemorrágica, pueden preguntar sobre el tema de investigación, cualquier duda, incluso de investigación, metodología que quieran preguntar, el profesor puede responderles, ¿sí? Entonces, bueno, vayan conectándose allí para que vayan, mejor dicho, redactando su pregunta y las colocan ahí en el chat en ambos casos. Bueno, profe, antes de pasar a otro punto, porque no quiero que se me vaya a pasar por algo, ese método del que tú estás creando, ¿cómo es el título del método? Método inverso de investigación. Método inverso de investigación. Tú estabas hablando en estos días, me decías de la inversabilidad. Háblame de esa inversabilidad, profe. Ok, te hablaba era de la inversología. Inversología. Ok, muy bien. Fíjese. Hay que hacer, aquí quiero hacer mucho énfasis en mis colegas docentes. Mis colegas docentes tanto de educación inicial, educación primaria, educación media y educación universitaria. Sí podemos crear, sí podemos generar propuestas, metodologías, métodos, tecnología, ciencia, innovación propia. Pero, ¿qué hay que hacer? Hacerlo. Hay que sumarse para poder lograr tener esos 4 elementos que les nombré: ciencia, tecnología, innovación e inventiva propia. Y eso es responsabilidad de nosotros los docentes, tanto de educación inicial, primaria, media y universitaria. Esa es responsabilidad nuestra. Somos los formadores de todas las generaciones y de todos los profesionales. Ahora, ¿qué es la inversología? Yo les voy a decir que el método inverso es un proceso técnico. Y ese es un proceso técnico que está estructurado en 9 pasos. Yo como pedagogo, como un maestro, consideré darle el camino a quien vaya a usar el método a través de esos 9 pasos. Porque cuando uno hace uso del método inductivo o del método deductivo, lo único que nos dicen es que uno va de lo particular a lo general y el otro de lo general a lo particular. Y si hacemos un estudio haciendo uso del método fenomenológico, lo que nos dicen es que los resultados están en función del significado que tengan los datos para el investigador, pero acorde a la percepción del investigador. ¿Ok? Ahora, solo eso es lo que se dice. Entonces yo como maestro dije, no, voy a estructurarle los 9 pasos para cualquier investigador que se inicia o principiante, y cualquier investigador ya formado, se le facilite hacer uso del método. Ahora, le hablo del método como proceso técnico. Okay. Ahora les voy a hablar de lo que tú mencionabas como inversología. La inversología es un constructo teórico que hice para darle soporte o darle base al método. Como el método está enmarcado no en la investigación propiamente dicha, sino enmarcado en lo que es la filosofía de la investigación, esa inversología es un constructo filosófico. ¿Y qué dice a grandes rasgos la inversología? Que sí se puede hacer investigación generando datos de manera contraria a como se ha hecho convencionalmente.
Eso es lo que sostiene la inversología. Y sobre ese constructo filosófico es que yo posicioné esos 9 pasos del método. Es decir, la inversología le sirve de soporte y de sustento al método para que sea un procedimiento efectivo, eficiente y seguro para hacer investigación. Ese constructo filosófico denominado inversología me llevó un tiempo de unos 11 años para crearlo, porque eso es pensamiento, fue pensamiento, imaginación, escritura, lectura, reflexión y nueva escritura para poderlo crear. Y es ese soporte lo que le da la característica de ser un método. Y además le da soporte para ser un método lo novedoso. Y además, una de las características para que ese sea un método es lo nuevo, ya va, voy a buscar el término apropiado. El término apropiado es que el método partió de la nada, se partió de una idea y de esa idea se fue creando una serie de ideas en cadena hasta que se llegó a crear el método. Esa serie de pasos y de conversión de idea y de otra idea y de otra idea es lo que caracteriza fundamentalmente al método para ser como tal un método. Y hay que decir también que es un método porque en este caso los resultados no están en función de la percepción que tiene el investigador de esos datos. No. Los resultados están dados en función de lo que siente y de lo que vive el investigado en el momento que hace la pregunta. Ese sentir y ese vivir es lo que le da el significado a los resultados que se obtienen de los datos levantados con el método. Así es. Profe, teniendo presente método y metodología, ¿cuál crees tú que sería o cómo recomendarías que sería la aplicación de tu método? Eso me lo vas a responder luego de una revisión que hacemos por aquí, porque quiero recordarles, y ya para, digamos, la tercera parte de cómo estamos conociendo a nuestro invitado en el día de hoy. Estamos conversando, bueno, ya tenemos una hora, profe, de conversación con el profesor Enríquez Álvarez. Es tutor, asesor y jurado de trabajo de grado, de pregrado, especialización, maestría y doctorado, de concursos de oposición, trabajos de ascenso y servicio comunitario en la UPEL, UNEFA, UNEYES y la UNESRE. Bueno, para quienes estén estudiantes de cualquiera de estos niveles que estén digamos, en necesidad de un tutor, de alguien que ya la manera como, pero aquí de verdad, un profesor con una gran disponibilidad en ese sentido, como lo estamos conociendo allí. Es árbitro y miembro de comités editoriales de revistas científicas y científicas arbitradas e indexadas. Ha publicado 12 artículos científicos en revistas científicas arbitradas e indexadas. Realiza investigación en educación y productividad agrícola, sociocultural y antropología rural, fiebre hemorrágica venezolana, en roedores y marsupiales, reservorios de virus guanarito y en ambientes y sustentabilidad. Es ceramista además, es ceramista formado en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Barinas entre el año 2018-2019. Ha sido
creo que para ese momento, no sé si para ese momento estaba al frente de la Cristóbal Rojas, justamente uno de nuestros amigos que escribió por ahí, excelente artista plástico, Arnaldo Erazo. Creo que estaba en ese tiempo ahí. Ciertamente, así fue. Sí, sí. Ha sido acreedor de diversos reconocimientos por las alcaldías de Visconcú y Guanarito y por el Consejo Municipal de Guanarito, Estado Portuguesa, profesor investigador clasificado del PEI. Es el hacedor del método inverso de investigación IDIM, producto intelectual aprobado y certificado por el Sistema Autónomo de Propiedad Intelectual SAPI. Vamos a hablar de eso, profe, dentro de un ratico. Según Código de Registro Autor de ARBE 15.757 de fecha 13 de noviembre del año 2023 en Caracas. Profe, el tema del método y la metodología y, por supuesto, ¿cuál es el mejor camino para la aplicación de ese método? Ok, vamos a hacer unas precisiones en cuanto a método y metodología. Metodología es todo el proceso que implica o implicado en desarrollar o hacer una investigación. Cuando yo digo todo el proceso, es la selección del problema o necesidad o realidad o potencialidad o cualquier otra desproporción. Una vez que se selecciona sobre qué vamos a investigar, creamos los objetivos, tanto generales como específicos. Hacemos lo que es la consulta de los estudios previos, vinculados de manera directa al problema o a la necesidad abordada, o problemas o investigaciones relacionadas. También elegimos ese soporte teórico con el cual en el cual nos vamos a basar para hacer el estudio. Y luego hacemos toda la metodología. ¿Qué implica la metodología? O el componente metodológico implica el área de estudio, el tipo de estudio, la naturaleza del estudio, las técnicas que vamos a emplear, los instrumentos que vamos a emplear, las técnicas de levantamiento de datos y las técnicas de análisis y procesamiento de esos datos. Todos esos elementos que les nombré es lo que conforman la metodología. Yo no les estoy hablando de metodología, yo les estoy hablando de un método. Muy bien. Y que ese método es uno de los elementos de esa tercera fase, que es el componente metodológico. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el componente metodológico comprende técnicas, instrumentos y métodos. Es decir, el método inverso es un método del cual se puede valer cualquier metodología en cualquier campo en las ciencias sociales, humanísticas y artísticas para hacer un estudio. Eso en cuanto a método y metodología. Es decir, profe, que usted no está aplicando un trabajo que alguien hizo, usted no está, digamos, convirtiéndose en erudito de un método existente, sino que está creando algo desde cero. Ok, muy bien eso. Es decir, el método es originario. Ese es el término que no les precisé ahora. Muy bien, muy bien. ¿Y qué significa que el método es originario? Que el autor o el creador o el método creólogo, que una cosa es ser método creólogo y otra cosa es ser metodólogo. Metodólogo es el que planifica, promueve y diseña investigación. Y el método creólogo es un término que está en proceso de acuñarlo. Es aquella persona que crea métodos. Eso es método creólogo. Ahora, este método es originario. ¿Por qué? Porque se partió de la nada. Fue una idea fugaz que llegó por allá en el año 92 en el laboratorio de biología del Liceo de Boconojito y se prendió esa chispa
en mi mente. Y bueno, hice mi primer registro. Por ahí tengo esa nota que la registré en el año 92. Bueno, y sobre la marcha se comienza a hacer todo ese trabajo, tanto en el ámbito pedagógico, en el ámbito educativo, como en el ámbito investigativo. Y es en esos dos ámbitos, o son esos dos ámbitos, los que sirven como de escenario para la creación de ese método. No, yo no les estoy hablando de un método existente con anterioridad, no. Esto es un método que está naciendo. Decía un profesor en una intervención que hice en la Universidad de los Andes, es un método endógeno. Es decir, y es un método que alguien se ha atrevido a hacer. Y entonces por eso fue que yo ahora hice la referencia a mis colegas docentes de todos los niveles del sistema educativo venezolano, que hay que atreverse a hacer estas creaciones. Una cosa es una creación y otra cosa es la producción intelectual. La producción intelectual son las investigaciones y la creación intelectual son cosas que se generan, que no existen, pero esta, la primera desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista científico, y el segundo, la creación desde el punto de vista filosófico. Esa es la diferencia entre creación y producción intelectual. Fíjense, ¿qué pasa con el método? Dirán los radioescuchas, los oyentes que están en este momento conectados. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo se hace para llegar y hacer uso de ese método? Es muy bueno que yo les hable de esto. Una de las maneras que se le puede llegar o se le puede hacer llegar es a través de este tipo de actividad que estoy desarrollando y que las he venido desarrollando desde el inicio del año pasado, en el cual hice 8 presentaciones. Este año es la primera. Ahora, ¿cuál sería la otra manera de que los investigadores nobles o que se inician y los consolidados se hagan del método? Es una vez que se publique. Sobre esto quiero decirles que está en proceso de publicación del método. La publicación de un trabajo de estas características no es algo de ya para allá. Claro. Se hizo contacto con algunas editoriales, no se pudo llegar a acuerdo con esas editoriales. Se hizo contacto con algunas universidades y sí, ciertamente hubo una de las universidades que se aperturó para hacer la publicación de este método. Esa universidad es la Universidad de los Andes. Precisamente antes de venirme para acá, para esta actividad, para este programa, terminó de llegarme vía correo los resultados de la evaluación que hicieron los árbitros de ese libro. Tengo que hacerle algunas mejoras y volver a hacer el acto de entrega al grupo editorial o al consejo editorial de la universidad para que ella en su momento lo publique. Tengo entendido que se va a publicar desde el punto de vista físico algunos ejemplares y desde el punto de vista digital. Será una vez que se publique por esa vía de la universidad que le llegaría a las masas o a los interesados. Eso es lo que se está haciendo. Profesor, eso que está comentando me permite comentar y al mismo tiempo hacerte una pregunta. Fíjate, muchas veces nosotros hacemos trabajo de investigación y eso ha pasado históricamente, incluso con estudiantes, que
en algún momento hacen trabajos de investigación que pueden ser muy buenos, pero no tienen el cuidado de asegurar su producción, de asegurar su creación, ¿sí? Con el tema del derecho de autor, pero háblenos entonces ahora en este sentido, profe, y un poco, que ustedes, si se quiere, testigos de ese proceso, de lo que eso ha significado y de la importancia que eso tiene. Usted como creador, lo importante que usted considera que tiene el hecho de poder registrar, de poder obtener yo mi licencia, mi derecho de autor de algo, de mi creación a través de esta institución. Ok, profesor Félix, voy a ser un poco detallista en este aspecto. Muy bien, muy bien. Yo comienzo la creación del método, ese trabajo de creación en el año 92 y lo culmino en el mes de noviembre del año 2022, es decir, durante 30 años. En noviembre del 2000, desde noviembre del 2022 a junio del 2023, eso lo congelé, es decir, lo dejé en mi computador y no lo toqué más. Es a partir del mes de junio del año 2023 que me pongo a pensar, bueno, ahora hay que proceder al registro para asegurar la propiedad intelectual del método, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista jurídico. Que eso lo aprendí en este proceso, que el registro se hace para asegurarlo. Moralmente está asegurado porque uno lo hizo, pero jurídicamente es cuando uno hace el registro. Exacto. Recurro a una serie de personas que han hecho publicaciones de libros y me dieron algunas orientaciones casi no muy precisas. Por allá en el mes de agosto del 2023 me comuniqué con un profesor que me dio clase a mí, que es el doctor Rayuxen, Hurtado Rayuxen. Se me ocurrió llamarlo, entonces le dije, profesor, tengo esta duda. Usted que ha hecho sus publicaciones, ¿dónde tengo que recurrir? ¿A dónde tengo que recurrir? Y me dijo, no, chico, vente para acá, para Caracas, y tú vas a ir al piso 6 de la torre norte del Centro Simón Bolívar. Ahí está el Sistema Autónomo de Propiedad Intelectual. Bueno, me dirigí hasta allá, nada más a buscar información, porque lo primero que se me pregunta es que si yo estaba registrado en el sistema. Entonces, bueno, de lógica y de hecho yo no estaba registrado en el sistema porque yo desconocía eso. Bueno, váyase para Barinas, regístrese en el sistema y una vez que esté registrado en el sistema, imprima eso y se viene con su ejemplar, con 2 ejemplares en CD, porque no me lo pidieron en físico, sino en CD. Me fui con esos ejemplares para allá. Hice el acto de entrega, hice los pagos correspondientes para el derecho a la revisión. Una vez que es revisado, me llaman de nuevo para hacer otro pago para el derecho a la evaluación. Se hace la evaluación y soy llamado de nuevo para que hiciera otro pago para el derecho de la certificación. Sí, certificación es para emitir el certificado de mi persona como autor de ese método. Eso lo hice en el mes de, por allá como el 13 de octubre del 2023, y me dijeron, establezca un compás de espera y se viene en enero del 2024 para que retire su certificado, porque ya eso fue aprobado. Sin embargo, el Día de los Inocentes, es decir, el 28 de diciembre del año 2023, me sorprendió el sistema autónomo porque me hizo llegar el certificado vía correo. Y es a partir de ese día que, bueno, tengo ya mi certificado, donde dice el certificado que eso representa un método porque reúne 3 condiciones.
la condición de ser originario, la condición de ser realizado individualmente y la condición de ser inédito. Esas tres condiciones las reunió el método y por eso el sistema autónomo de propiedad intelectual me certificó como su autor. Eso para los efectos de lograr la propiedad intelectual desde el punto de vista legal o jurídico. Bueno, ya ese método está resguardado con ese registro, con ese certificado y seguiremos adelante. Profe, ¿podemos hablar de bondades que ofrece el método? Ok, vamos a hablar de las bondades. ¿Qué ofrece el método? El método ofrece como bondades la practicidad. ¿Y qué es la practicidad? Que uno cuando está dando clase o cuando uno está dictando una conferencia o haciendo un conversatorio o dictando una charla, puede comenzar a generar los datos. Y eso es lo que yo denomino practicidad y eso es una de las bondades del método. Y otra bondad del método es lo siguiente. Los demás métodos de investigación permiten generar conocimientos y permiten generar teorías. Pero el método inverso de investigación permite generar conocimiento, generar teoría, pero a su vez, simultáneamente en ese acto investigativo, permite instruir al público con el cual se está trabajando. Esa es una diferencia del método inverso de investigación con respecto a los otros métodos. Y otra de las bondades del método es que sobre la marcha que se está haciendo la investigación, se va haciendo el proceso para llegar a la teorización. Y además el método permite simultáneamente ir dándole soluciones a la situación. No cuando uno hace uso de los otros métodos, llega uno a los resultados y una vez que llega a los resultados es que comienza a pensar cómo es que va a establecer la estrategia para solventar ese problema, para superar esa necesidad o para potenciar esa realidad o para abordar cualquier desproporción que se nos presente como la que se nos presentó con la pandemia. Es una desproporción. Y esas situaciones desproporcionales o desproporcionadas son muy indicadas para hacer uso de este método porque sobre la marcha las vamos a abordar. La versatilidad, profe. Ajá, eso, versatilidad. La versatilidad tiene que ver cuáles son los diferentes usos de los cuales se puede uno valer del método. La versatilidad viene expresada en que yo puedo hacer uso del método en una conversación informal, en una charla, en una conferencia, en una clase formal. Eso es versatilidad. Pero es versátil también porque yo puedo hacer uso del método en cualquier momento que me lo proponga sobre la marcha generar los datos. La versatilidad también viene en función de que se pueda hacer uso del método en esos tres grandes grupos de la ciencia social, la ciencia humanística y la ciencia artística. Y la versatilidad viene también dada porque ese método se puede hacer uso de él
en las diferentes disciplinas vinculadas a esa ciencia. Eso es lo que tiene que ver con la versatilidad del método. Muy bien, y eso por supuesto le permite al investigador poder entender la manera, el área y cómo lo va a aplicar, en este caso, el método en su proceso. Sí, el área, si vamos a hablar de área, lo que vamos a abordar como elemento a estudiar. Exacto. Y el momento, igualmente, en el momento preciso, en el momento que se va a generar el dato. Muy bien. Ahí se expresa esa versatilidad también. Muy bien. Está bien. Profe, bueno, hemos hablado de tu trabajo, te hemos conocido un poco toda la trayectoria maravillosa que has tenido, productiva, más que maravillosa, yo diría que es un verdadero aporte a la educación, a la ciencia. Pero primero me gustaría saber de todo ese trabajo que tú has venido haciendo, que automáticamente se ha venido generando un semillero grandísimo, ¿no? Bueno, ahí veíamos, bueno, no sé, bueno, sí, aquí tenemos más saludos, mire, aquí tenemos a Diana Méndez Moncada. Hola, profe, buenas noches, te están saludando, y por ahí te mandan también Linda Alvarado, también te está saludando. Doctor Álvarez te saluda, apreciado amigo, compañero de trabajo. Aquí tenemos también a Garacero de Soledad. Felicidades, profe. Te quieren por aquí. Y bueno, Isabel Ibáñez, que había escrito hace rato también. Entonces, digamos que hay ahí un referente de lo que ha sido tu trabajo, porque veíamos, por ahí teníamos una colección fotográfica, ¿verdad? Que de toda esa trayectoria. Preguntarte, profe, ¿cómo ves tú a futuro la continuidad del trabajo expresado? Menciono el método porque es lo más reciente, porque es un arcoíris, ¿no? de acciones, de investigaciones que estás haciendo y que vas a seguir realizando. ¿Cómo ves tú a futuro todo lo que hasta ahora ha avanzado, por ejemplo, por lo menos en ese tema del método de investigación? ¿Cómo crees tú que va a trascender y cómo se puede ir dando continuidad en las nuevas generaciones? Ok. Fíjese, todavía yo dispongo de ciertas buenas condiciones de salud. Y esa es una de las razones por las cuales el año pasado hice 8 presentaciones del método. Este año tengo en agenda hacer 11. Próximamente voy a hacer una en Guanarito, una aquí mismo en Barinas, voy a Trujillo y voy a Barquisimeto. Esas actividades que ando haciendo es con la finalidad de divulgar y difundir el método. Y es en este proceso de divulgación y de difusión del método, esos dos procesos me van a permitir a mí validar el método. Porque cada vez que yo voy y hago este tipo de actividad, me hacen una serie de preguntas. Y esa serie de preguntas son las que me van a servir a mí para, en algún momento, entre 3 o 4 años, yo decir que desde el punto de vista comunitario o desde el punto de vista de la sociedad, el método es válido. Así es. Ok. La otra vía para lograr que el método sea válido es por evaluación por expertos o una evaluación por juicio de expertos. En ese trabajo ya estoy montado, ya tengo uno de los expertos que me va a apoyar en eso. Ando buscando por lo mínimo 2 expertos. ¿Y qué vamos a hacer esos expertos y mi persona? Nos vamos a reunir y ya el primero que me va a apoyar me dijo, bueno, Enrique, aquí vamos a hacer es una conversación que tú no me la vas a hacer a mí para ver hasta qué punto lo que tú estás
comentándome y está proponiendo es viable y es factible. No sé qué me va a decir el otro validador. Y la otra manera de lograr la validación del método es estableciendo una aplicación del mismo. Próximamente voy a tener una actividad en Guanarito. De ahí, de esa actividad de Guanarito, sale otra actividad con 9 universidades que hacen vida en ese municipio. Okay. Llevo como la intención de ver hasta qué punto esas universidades me pudieran dar el apoyo para yo poder aplicar el método en los trabajos de grado de sus estudiantes. En ese caso, para aplicar el método, yo haría las veces de tutor o asesor de esos muchachos. Y si esas universidades me abren ese espacio, yo tomo esa oportunidad, desarrollamos una serie de trabajos haciendo uso del método y eso me permitiría a mí la validación del método por aplicación. Resumiendo, si yo valido el método por la vía de la difusión y la divulgación con las comunidades o con la sociedad, y si yo logro validar el método por la vía del juicio de expertos y por la vía de la aplicación, hago esa integración de esas 3 validaciones y por ahí dentro de 6, 8 años yo estaré diciendo que ciertamente el método es válido para hacer investigación. Excelente. Eso es, ese trabajo tengo que hacerlo y menos mal que la salud me ayuda todavía. No. Bueno, fíjate que con esa respuesta me ha respondido también la otra que debe, ¿en qué andaba? ¿En qué anda actualmente el profesor Enrique Álvarez, ¿no? Y justamente anda en eso. Esa es tu misión presente con referente a la validación del método con expertos y con todo lo que significa poder alcanzar, digamos, el nivel, la credencial, por decirlo de esa manera, en ese proceso, para convertirse en un método, obviamente, como muchos que nosotros conocemos, que hoy la gente, y fíjate, y ahí hay algo, ya agarré lo que te quería comentar, profesor. Fíjate, tú me decías algo hace un rato, que creo que esta propuesta que tú estás haciendo, un poco da al traste con esa situación. Solamente te voy a decir la frase y yo sé que tú vas a desarrollar la idea. Problematización de la investigación. Ok. Problematización de la investigación, fíjese. Eso tiene, de esa manera, nos hemos manejado en las universidades, tanto venezolanas como latinoamericanas, yo diría que en diversas partes del mundo, que siempre que vamos a hacer una investigación hablamos de problemas, problematizamos la investigación. No solamente se hace investigación abordando problemas, se hace investigación producto de estos 30 y tantos años de trabajo investigativo a partir de una necesidad también. Yo puedo investigar una necesidad, no solamente un problema. Yo puedo investigar una potencialidad. Yo puedo investigar una realidad. Yo puedo investigar una desproporción. No solamente yo tengo que investigar un problema. Pero ¿qué ha pasado en las universidades, en las academias? Que hemos problematizado todo y uno va y revisa un trabajo, planteamiento del problema. No. Vamos a darle otras opciones, otras alternativas a nuestros estudiantes, que no solamente la investigación se hace sobre el problema.
Haciendo referencia a esto, sí quiero ya como para cerrar decir lo siguiente. Nosotros, lo de este lado del mundo, hacemos uso del método inductivo, deductivo, aductivo, fenomenológico, y pare de decir de los métodos. Este método inverso que yo les estoy hablando puede ser usado en cualquier parte del mundo. Es decir, el método inverso de investigación tiene igual relevancia y significación que cualquiera de los métodos precedentes o existentes con anterioridad. Y lo pueden usar investigadores de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Guanarito, de Barinas, de Puerto Nutria, etc. Esa es una de las condiciones que reúne el método. Y entonces eso es una condición que sale desde el punto de vista de lo que es lo endógeno. Este método, si bien se hizo acá en Venezuela, específicamente entre Guanarito, Guanare y Barinas, el método puede ser usado en cualquier dimensión o en cualquier parte del mundo.